NTN 24 debate la noticia con Julio Londoño Paredes, ex canciller de Colombia y ex embajador de Colombia en Cuba. Señor ex canciller Paredes, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos aquí en NTN 24 en el informativo para todo el continente americano. Quería preguntarle para comenzar la entrevista, usted ha tenido una gran experiencia en procesos de paz anteriores y en las relaciones entre Cuba y Colombia, no siempre tan cordiales. Con base en su experiencia, ¿cuál es la fortaleza del hecho de que La Habana sea el lugar de los diálogos y cuál la debilidad de ese mismo hecho? Bueno, yo creo que el gobierno cubano ha demostrado ser un excelente, no digamos mediador, porque no es esa la función que va a cumplir el gobierno de Cuba, sino de acercar las partes y de servir de facilitador. Eso lo ha venido haciendo desde hace mucho tiempo con Colombia y por sus características, por las condiciones de La Habana y por la actitud del gobierno de Cuba, son una garantía para que esas conversaciones se puedan desarrollar en el mejor ambiente y el mejor modo posible. Señor Londoño, hay muchos analistas que ya están diciendo que se puede precisamente, como dice usted, contar con el apoyo más o menos total de Cuba en este proceso de paz en Colombia, sobre todo teniendo en cuenta que Cuba, al ser la sede, ganaría puntos con Estados Unidos. ¿Podría esto tener algo de lógica? Bueno, yo no creo que Cuba esté buscando puntos con los Estados Unidos. Fíjese usted que durante dos administraciones de Colombia, durante la administración del presidente Pastrana y durante la administración del presidente Uribe, Cuba cooperó en una forma muy eficaz para las negociaciones que se desarrollaron entre el Ejército de Liberación Nacional y el gobierno. Yo creo que es una posición que ha sido inspirada de tiempo atrás por el comandante Fidel Castro cuando señaló públicamente que la lucha por las armas era una lucha desueta y que la coyuntura de la Revolución Cubana había sido simplemente eso, una coyuntura que no podía repetirse en el continente. Coronel Londoño, hay voces tanto en Colombia como en el continente que no están tan a favor del hecho de que Cuba y que Venezuela estén en esta negociación. El candidato a la presidencia, Enrique Capriles, dijo justamente esta semana que Hugo Chávez sí es cómplice de las FARC y que hay presencia de las FARC en Venezuela. ¿Usted cree que esta presencia de las FARC, estas denuncias, afecten a los diálogos? ¿Y cómo le parece el apoyo de Venezuela entonces en este caso? Yo quiero señalar, sobre el apoyo de Venezuela debe señalarse que también el gobierno del presidente Chávez colaboró durante la administración del presidente Pastrana en Colombia en el proceso de negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional. De hecho, varias reuniones se llevaron a efecto en Caracas y en otras partes de Venezuela con el apoyo del gobierno del presidente Chávez. Es importante tener en cuenta que para que un lugar pueda constituirse, pueda ser adecuado para una negociación, se necesita que ambas partes tengan confianza en él y tengan confianza naturalmente en el proceso de facilitación que se lleve a efecto. No es posible llevar a efecto un proceso de negociación en que ambas partes no tengan cierto grado de confianza en los países que están sirviendo de facilitadores. Señor Londoño, si le parece, vamos con una siguiente nota sobre las elecciones en Venezuela que queremos hilar con usted, así que le invitamos a que nos espere unos minutitos y volvemos para preguntarle sobre lo que vamos a ver sobre esto. En rueda de prensa, ante medios internacionales, el candidato a la presidencia de Venezuela, Enrique Capriles, ha asegurado que las FARC, que tienen al menos 30 venezolanos secuestrados, ha dicho que le va a enviar la lista al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, para que incluya el tema dentro de las negociaciones de paz. Capriles también reveló que ya tomó la decisión sobre su fórmula vicepresidencial y además aseguró que su ministro de Defensa va a ser un general activo. El tema de las relaciones Colombia-Venezuela sigue entre las prioridades del candidato presidencial Enrique Capriles Radonsky. De ganar las elecciones el 7 de octubre, dice que respaldará el proceso de paz en Colombia y aseguró que las gestiones de un eventual gobierno encabezado por él aceleraría este proceso. Que un gobierno encabezado por nosotros aceleraría el acuerdo de paz en Colombia.
porque yo creo que un gobierno de progreso, Venezuela va a dejar de ser un albergue para guerrilleros, para grupos armados, para grupos que están al margen de la ley. Capriles se refirió al reciente encuentro que sostuvo con el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, e informó que pidió al mandatario que incluyera en los diálogos con la guerrilla la libertad de 30 venezolanos que estarían secuestrados por estos grupos terroristas. Yo le dije al presidente Santos que yo le quiero enviar la lista detallada de todos los venezolanos que están secuestrados para que sean incluidos en el acuerdo que está en proceso de negociación. Entendemos que la cifra supera 30 personas que están secuestrados y que la información que se tiene es que estarían en territorio colombiano. El aspirante presidencial destacó que ya decidió quién ocupará el cargo de vicepresidente de la República. Dijo además que ya tiene listo el oficial que ocupará el cargo de ministro para la Defensa. Y también tomé la decisión, por ejemplo, quién va a ser el ministro de la Defensa. Pero eso sí no lo voy a decir antes. Porque es un general activo. Enrique Capriles prometió regresar a la Comunidad Andina de Naciones y respetar espacios como la ALBA y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. Parar las importaciones desde Bielorrusia e Irán y el cese de la compra de armas de guerra a Rusia serían otros de los cambios inmediatos que promete Enrique Capriles Radonsky de ganar la presidencia de Venezuela. En Caracas, Carlos Eduardo Sánchez para NTN 24. Volvemos con nuestro invitado, con Julio Londoño Paredes, ex embajador de Colombia en Cuba y exministro además de Relaciones Exteriores. Señor Londoño, si quería preguntarle sobre este proceso crucial que va a tener lugar este fin de semana en Venezuela. Junto con Cuba son los dos países, por lo menos, que más fuertemente van a colaborar, además de Noruega, con Colombia en este proceso de paz. ¿Qué podría pasar después del apoyo de Chávez a este proceso de paz si ganara Capriles? ¿Podemos esperar que Capriles actúe de la misma manera, que Chávez siga apoyando a Colombia a pesar de no ser presidente en caso de que perdiera las elecciones? Yo estoy convencido que si el candidato opositor, el señor Capriles, resulta triunfante, apoyará con el mismo entusiasmo y con el mismo interés las negociaciones que se van a celebrar entre el gobierno de Colombia y las FARC, porque la paz en Colombia es de interés para Venezuela, porque Venezuela de una manera u otra se ha visto afectada directa o indirectamente por la situación interna de Colombia. Por lo tanto, la paz en Colombia será también una garantía de paz para el interior de Venezuela. Julio Londoño Paredes, ex canciller de Colombia y ex embajador de Colombia en Cuba, muchísimas gracias por su compañía hoy acá en NTN 24 en el informativo y por sus luces para entender ese proceso de paz que se avecina. Muy amable. Con mucho gusto.